término Z1. Para poder saber quién es Z1, debo, escuchen bien, establecer una referencia. ¿Qué es eso? Pues de dónde voy a partir, dónde está mi cero, dónde está Z. Lo puedo colocar claramente de esta forma. Desde aquí, yo voy a asumir que está mi cero, por lo tanto lo anoto. Aquí está 0 metros, no hay altura, y a partir de aquí voy a medir la altura. Por lo tanto, los puntos por encima de mi referencia van a ser positivos. Por debajo de mi referencia van a ser negativos. En este caso no hay por debajo porque me estoy poniendo en el suelo para empezar a medir desde arriba. De acá hasta acá tengo que saber cuál es la altura de mi punto 1 y esta altura le puse H genéricamente. Así que Z1 con la referencia que tengo, ojo, esto se llama altura y de aquí voy a medir Z. Mi Z del punto 1 en el tanque va a ser entonces la altura H, para ustedes son 5 metros. La voy a escribir a todo detalle. Z1 igual, esta sí es 5 metros, disculpen. Y de forma genérica la voy a dejar en H para sacar la ecuación de Torricelli. Me voy con la parte derecha. Vamos a dividirlo. Vamos ahora con los puntos de la derecha. Vamos a clasificarlo. Hasta ahorita, ¿qué he hecho? Bueno, se me da un problema y el problema consiste en un gran tanque abierto a la atmósfera que tiene una altura y se me está pidiendo la velocidad a la salida. Tengo primero que hacer Bernoulli porque es un fluido en movimiento, ya aquí no vale la estática de fluido. Y cuando haga la ecuación de Bernoulli me van a salir 6 términos, porque por ahora es la ideal la que no considera pérdidas. Los 6 términos involucran que la energía en forma de presión, altura y cinética en un punto debe ser constante. Y constante se expresa de esta forma, que en el análisis donde yo estoy, en el punto 1 y en el punto 2, esta energía, la suma de las tres, debe ser constante. Por lo tanto, lo expreso como P1, Z1, B1 al cuadrado entre 2G es igual a P2, Z2, B2 al cuadrado entre 2G. Ahí resumo energía de flujo, potencial y cinética en los dos puntos analizados. Es como si estuviera persiguiendo al fluido del punto 1 al punto 2 a ver qué le está pasando. ¿Qué le está pasando? Que está cambiando su energía. No la sumatoria, sino se están transformando las energías. Vamos a ver cómo. En este caso voy a empezar por la presión del punto 2 y por qué elegí el punto 2 inmediatamente fuera del grifo, como aquí lo llaman. Empiezo. La presión del punto 2 va a ser la atmosférica también, y como estoy haciendo referencia a la presión manométrica, la voy a poner como 0. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué yo elegí y voy a hacer un zoom, un pequeño zoom aquí, de lo que le pasa al fluido afuera cuando está saliendo de esa área. Esta es el área de ese grifo que en este caso pues no la llamaré boquilla, pero por el cambio de área podría ser, y este es el fluido que está saliendo. Digamos que con una velocidad infinitamente superior a como desciende o lo lleno o lo vacío. En este caso, como les dije, es lo segundo como lo estoy vaciando, entonces la velocidad como desciende este nivel de agua en comparación con esto es muy pequeña. De aquí viene esto por lo del cambio del área. Ahora, cuando ya está saliendo, ¿por qué yo pongo mi punto aquí? ¿Por qué no puedo ponerlo un segundo o 1 milímetro antes de que salga aquí dentro del tubo? Porque si lo coloco dentro, no voy a saber la presión de ese fluido dentro de la tubería. Ojo, tendría que saber colocar un manómetro aquí y me tendrían que decir cuánto marca este manómetro, o sea, el instrumento de presión. Pero si lo pongo fuera, un instante y una
milésimas de milímetro, lo más pequeño y lo más cerca imaginariamente aquí afuera, ya mi punto 2 estará a la atmósfera. Eso es lo que quiero explicarles. Si lo ponen dentro se gana una incógnita innecesaria. ¿Por qué? Porque no sé la presión de la tubería. Una cosa es aquí dentro, un instante antes, y otra cosa es fuera. Afuera estas moléculas están expuestas también al ambiente. Por eso esto se dice de esta forma, que es igual al punto 1 porque también está expuesto a la atmósfera y eso es 0. ¿Por qué lo elijo y por qué digo así como que un micrómetro después? Porque yo puedo asumir, ojo con esto, que este chorro que está aquí tiene el mismo diámetro que el grifo. Cuando yo asuma que tiene el mismo diámetro, yo puedo decir que la velocidad en este punto, justo después donde yo lo seleccioné, es la misma que la de la tubería. Por eso se escoge así el punto 2. No lo pueden meter dentro porque tendrían que tener la medida del manómetro aquí para que no sea una incógnita. Dicho esto, entonces procedemos. Z2, me fijo dónde está mi punto 2. Bueno, yo veo que está en la referencia porque puse la referencia en el suelo, así que Z2 va a ser simplemente 0. 0 metros. Y la velocidad 2, efectivamente, va a ser la incógnita, la velocidad de ese chorro. Segundos después, micrómetros después de este grifo va a ser la misma que la del tubo, así que va a ser mi incógnita. Digamos que si tuviera que determinar el caudal, y por esto lo digo, cuando yo determine ya la velocidad del punto 2, lo único que queda es multiplicar por el área 2 y se asume que el chorro tiene el mismo diámetro que el grifo para poder sacar esta área. Pi cuarto del diámetro 2 al cuadrado y ya tendría el caudal. En este caso solo me piden la velocidad porque estamos deduciendo la ecuación de Torricelli. Con esto que está aquí, miren lo que va a pasar con la ecuación. Del lado izquierdo tengo dos términos en cero. Sobrevive, entre comillas, Z1. Del lado derecho tengo este término en cero porque es la referencia y este porque está a presión atmosférica también el punto 2. Y finalmente me queda, entre comillas, sobreviviendo la velocidad del punto 2. A continuación, esto es lo que sobrevive, entonces va a ser que Z1 es igual a velocidad al cuadrado entre 2G. ¿Cuánto expresado en función de H es el valor de Z? ¿Cuánto les daría? Z1 igual a ¿qué? 5 metros. No. Discúlpenme, por favor, esta parte yo ahora como la borro. Esto no es, me equivoqué. Discúlpenme. Lo que quise decir es, como están despejando la velocidad 2, que es lo que nosotros queremos, me confundí totalmente. Y sí, la respuesta es 5 metros si estuviese preguntando la altura. Quise decir cuánto es la incógnita, cómo la sacan en función de h, cuánto sería velocidad 2, esta que estamos buscando. Sería la raíz de 2 veces la gravedad por la altura, por h. Le dio Raíz, 9.89. vamos a ver. Creo que van a estar de acuerdo, es un despeje muy sencillo. 2 veces g por h. Muy bien. Esto que está aquí, efectivamente, a eso quería llegar, es la muy nombrada, ultra famosa ecuación de Torricelli. En un tanque abierto a la atmósfera, la velocidad de salida de la boquilla o del grifo es raíz de 2 veces la gravedad por la altura del tanque. Esto es tan sencillo, así como decir ρh, de verdad que se lo pueden llevar, digamos que como una fórmula rápida en cualquier situación. Cuando estén allá en la industria y les piden la velocidad del grifo de salida, nada más tienen que saber cuánto es la altura del tanque, multiplicar por la gravedad y por 2, y la raíz de eso les dará la velocidad de salida. Esto, obviamente, es fabuloso, se usa mucho en muchísimos ejercicios en conocimientos de mecánica de fluidos. Repito, se llama ecuación de Torricelli y es una de las aplicaciones
de la famosa ecuación de Bernoulli, que no es más que esto. Bernoulli significa hacer entre dos puntos un análisis diciendo que es la suma de tres energías y que debe mantenerse esa suma. Lo que va a pasar es que simplemente la energía se transforma. En este caso, la energía potencial o de altura se transformó en energía cinética y se mide de esta forma. Esto me parece a mí maravilloso y eso que estoy en esto desde hace años. Esto es un conocimiento sencillo que parte de la aplicación de leyes básicas que nosotros como campeones ahora venimos simplemente a aplicar, ni siquiera a deducir. Es la primera, es la ecuación de Bernoulli y ya me dieron el valor, creo. ¿Cuánto les daría si dejo los 5 metros? 9.9. Ah, bueno. 10, ¿verdad? Si lo redondea, sí. Muy bien. 10 metros por segundo, o sea que una altura de 5 metros equivale a 10 metros por segundo en un tanque. Sí. Con esas condiciones, abierto a la atmósfera, sí. Así. Si no está abierto a la atmósfera, ¿qué hacemos? Pues aquí debe darse, o si les mandan a buscar esta, por ejemplo, el resto de los datos debe ser conocido, pero en este caso aquí simplemente se representa con una tapita en el tanque y esta tapa ya dirá que el tanque está a presión, ya no más a la atmósfera, ya su presión no va a ser cero, sino que simplemente tendrá un valor. Y el valor que colocan aquí en la ecuación de Bernoulli no es más que el equivalente a la medida de presión de un manómetro también representado en un diagrama. Si el manómetro indica, por ejemplo, 5 metros de presión, acuérdense que la ecuación de hidrostática les permite pasar alturas a presiones, y en este caso será el gamma del fluido que esté considerando el manómetro por esa altura. Les puede decir fácilmente, el tanque 1 está expuesto a 20 kilopascales, y aquí se les muestra la medida del manómetro, entonces simplemente será una presión conocida, y con esto arman la ecuación de nuevo, y aquí va a intervenir entonces en la deducción de la velocidad. Pero esta deducción corresponde únicamente, digo cuando hablo de la ecuación de Torricelli, corresponde únicamente a un tanque abierto.